Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 8, que el domingo pasado iniciamos y hoy debemos de terminarlo. Es una sola historia en dos partes, y la semana pasada pudimos ver la primera parte de esta historia del capítulo 8 hasta el versículo 25, donde se narra la historia que Felipe, el diácono y evangelista, porque él tenía la función de diácono y también tenía el don de evangelista, según la palabra de Dios. Él fue llevado por el Señor al norte, a una región llamada Samaria, donde él predicó la palabra de Dios con buenos resultados, porque mucha gente se convirtió a Cristo Jesús. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor dice que la palabra de Dios, cuando es predicada, nunca vuelve vacía, ¿verdad? Sino que la palabra es prosperada de todas maneras. Quizás en el momento no vemos el resultado, pero luego se ven los frutos de la palabra de Dios que es sembrada. Pero en el caso de Felipe, si usted lee la historia en el capítulo 8, usted ve los resultados, digámoslo así, de una forma inmediata. Pero también, hermanos, tiene que tener algo muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios es sembrada y crece, recuerde la parábola de Cristo. Juntamente con el trigo, ¿qué es lo que crece? La cizaña, ¿verdad? La mala hierba. Lo que parece que fuera trigo, pero a las finales no es trigo, sino es, digámoslo así, aparentes creyentes, o creyentes aparentes, creyentes falsos, personas que aparentan ser cristianos o cristianas, pero que no lo son en realidad. Y eso es lo que ocurrió aquí en el capítulo 8 también. Recuerdan ustedes, vimos a un hombre, solamente se narra el caso de un hombre, con un nombre propio. Este hombre se llamaba, ¿recuerdan ustedes cómo? Simón, ¿verdad? Simón, un falso convertido. Supuestamente, bueno, la palabra dice, creyó, pero no se arrepintió. Luego se bautizó, luego iba con Felipe para todos lados, pero este hombre no era un verdadero cristiano, no era un verdadero creyente en Cristo Jesús. Porque no solamente basta con decir yo creo, también hay que arrepentirse de nuestros pecados. Y bueno, ahora vamos a entrar a la segunda parte del capítulo 8 de Hechos. Ustedes tienen sus apuntes y solamente voy a mencionar el título antes de orar en esta mañana. El título del sermón de esta mañana es del pueblo mezclado, o sea, de los samaritanos, es el pueblo mezclado, a un gentil prosélito. Y eso es lo que va a ocurrir en esta historia. Dios toma a Felipe, lo saca de un lugar donde hay tremenda labor, tremendo trabajo, y se lo lleva a un lugar para que le hable a un solo hombre. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, venimos a tu presencia en oración en este momento, porque, Padre, queremos pedirte que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de tu palabra, tal como se nos dice en el libro de Efesios capítulo número 1. Queremos entender los misterios de tu palabra, queremos entender el mensaje de tu palabra. Queremos, Padre, que en esta mañana a cada uno de los que somos ya tus hijos e hijas, el Espíritu Santo nos pueda ministrar, el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y hacernos ver detalles que quizás hemos pasado por alto de tu santa palabra. Queremos salir esta mañana de este lugar no como hemos llegado, sino queremos salir renovados, fortalecidos. Queremos salir, Padre, llenos de tu palabra. Queremos salir esta mañana, Padre, con una nueva visión, un nuevo entendimiento de lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Pedimos, Padre Santo, que esta mañana nos hable, nos ministres, y aquellos que aún no son tus hijos o hijas, pedimos que el Espíritu Santo les hable en el corazón para llevarlos a la salvación, Señor, que es lo más importante en el caso de ellos, de ellas. Padre, bendice este culto. Desde ya pedimos que bendigas el culto de las 10 de la mañana y el culto de esta noche a las 6:30 de la tarde. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, orando en Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Muy bien, entonces ya les di el título del sermón de esta mañana. Usted tiene ahí sus apuntes, sus notas, para que podamos comenzar a ver. Como siempre le digo, si usted es una persona observadora, usted va a ver que el sermón de esta mañana está dividido en dos secciones o en dos partes. La primera, el número 1 que usted tiene ahí, la vamos a llamar así,
cambios. Usted coloca ahí la palabra cambios, que va del versículo 26 al 33. Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana, cambios. Porque hermanos, siempre la obra de Dios está yendo en cambios, nunca es igual, nunca es la misma, siempre la obra de Dios está produciendo cambios todo el tiempo, y eso es bueno a causa del mover de Dios en nuestras vidas. Pero aquí vamos a mencionar, como digo, si usted sigue mirando el sermón que tiene los apuntes ahí, que vamos a hablar básicamente de dos cambios. El primero, en la letra A, es el auditorio. Hay un cambio en el auditorio en ese momento, ya no es el mismo que cuando comenzó el capítulo 8, la historia. Ahora va a haber otro cambio que es en cuanto al auditorio. Leamos el versículo 26 al 28, por favor. 26. Todavía no lo vamos a leer, perdóneme. Solamente antes de leer le quiero mencionar lo siguiente, que el auditorio de Felipe va a cambiar de una forma radical, porque como dije hace un momento, al inicio del capítulo 8, él está predicando el evangelio en una ciudad o ciudades. O sea, vaya poniendo eso en mente, ¿eh? Está predicándole a una cantidad de personas. Y la historia, la primera parte de la historia del capítulo 8 nos dice, y vuelvo a repetir, de que Felipe predicó con muy buenos resultados. Porque mucha gente se convirtió a Cristo, mucha gente fueron bautizados en agua y mucha gente fue salva en la primera parte de la historia. Pero ahora el auditorio de Felipe va a cambiar, porque Dios en la segunda parte de la historia del capítulo 8, a partir del versículo 26, Dios lo va a sacar de un lugar donde hay un tremendo avivamiento espiritual, por decirlo así, y lo va a llevar al desierto. Hermano, lo lleva al desierto, ¿eh? Porque eso es lo que dice el texto bíblico que ahora vamos a leer. Lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto Dios lo va a llevar donde un solo hombre, una sola persona. O sea, vaya poniendo esto en su mente, ¿no? Felipe estaba en una ciudad predicando, Dios lo lleva al desierto. Felipe estaba en la ciudad predicándole a cantidad de personas y va al desierto a hablarle a una sola persona. Felipe en la ciudad estaba bautizando a buena cantidad de personas que se convertían a Cristo, y luego en el desierto a la final le va a bautizar a un solo hombre. Ahora, ¿esto no le hace pensar algo a usted? Hay un cambio en el auditorio, ¿verdad? Hay un tremendo cambio que Dios está haciendo. Pero ponga esto en su mente también, ¿ah? Samaria, bajo la conducción espiritual de Felipe, estaba pasando en ese momento un tremendo y poderoso avivamiento espiritual. Había un fervor, había un renovado sentir por buscar a Dios. La gente estaba con ganas de darle adelante a la obra de Dios. Ellos querían seguir en todo momento los caminos de Dios. Y Dios le dice a Felipe, bueno, Felipe, se acabó tu tiempo en este lugar y vámonos al desierto. Bueno, a veces hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que en el momento no las entendemos. Permítame contarle algo cómo ocurrió mi llegada aquí a Palmas Reales, ¿no? Ustedes quizás no saben mucho de ustedes, y ya Dios mediante en este mes de marzo vamos a estar trabajando con ustedes 34 años o más. No, a ver, yo llegué en el 93, 33, ¿no? 33 años voy a estar cumpliendo con ustedes, acá trabajando en Palmas Reales. Una de las cosas que a mí me detenía salir de mi anterior iglesia donde yo estaba trabajando era justamente que en ese momento nuestra iglesia estaba experimentando un avivamiento espiritual. Estábamos trabajando, la iglesia estaba creciendo y creciendo. Teníamos en ese entonces 2 cultos en la mañana, el templo totalmente abarrotado de gente, lleno. El pequeño mezanine que hasta ahora tiene el templo estaba lleno de gente, no había dónde colocar a la gente. Habíamos llegado a colocar clavos en las paredes para colgarlos ahí. Estaban colgadas las personas ahí en las paredes. En todo lugar estaba la gente, hermanos, en el mezanine hacia lo largo y al fondo, lleno, ya no había dónde. Así estábamos los 2 cultos de la mañana.
Nuestra asistencia promedio el domingo en la mañana en los dos cultos era de 700 personas. Imagínense usted, ¿cuántas personas? Estamos hablando de comas, kilómetro 11 en la parte de arriba. Ya, no la balanza por si acaso, ya, la parte de arriba. Imagínense usted, estábamos trabajando ahí y todo, ¿no? Y se presenta la oportunidad de venir a pastorear aquí a Palmas Reales. Y una de las cosas que me retenían era, pero si estamos trabajando en este lugar y las cosas están yendo por buen camino y la iglesia está creciendo, ¿cómo voy a salir de este lugar? Y una de las cosas que yo pensaba dentro de mí era, yo soy una de las columnas de esta iglesia. No puedo salir. Y hermano, y durante más de un año yo estuve con esa lucha. Durante más de un año decía, no, no y no. Hasta que a las finales, por detalles que no voy a dar ahora, porque si no la historia se extendería, sencillamente entendimos que era el plan de Dios que saliéramos de la iglesia en ese momento. Pero Señor, si la iglesia está en pleno desarrollo y sigue creciendo y estamos con proyectos de construcción y todo esto, porque estábamos comprando terrenos al costado, se llegó a comprar varios lotes al costado para construir. Y teníamos el proyecto de construir un templo más grande, ¿no? Señor, ¿cómo lo voy a...? Pero el Señor dijo, tienes que salir. Y tuve que salir. Y por eso le digo, a veces hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que en el momento no las entendemos plenamente. Pero luego vamos caminando en la vida y Dios nos va haciendo entender el por qué, ¿verdad? Puede ser que Dios te lleve a un lugar donde es una iglesia más pequeña para hacer su obra, o puede ser una iglesia más grande para hacer su obra, o puede ser que Dios te lleve a un lugar donde no hay iglesia para que hagas la obra de Dios. Pero el punto siempre es, hermanos, tenemos que ponernos de alguna manera dispuestos y tenemos que estar disponibles para que Dios haga su obra por medio de nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender aquí con Felipe, lo que estamos viendo, lo que estamos comenzando y estamos calentando motores, ¿ya? Ahora, cuando Dios hace este cambio del auditorio mirando sus apuntes, el hombre que Dios quiere alcanzar, ¿a quién quiere ganar Dios para Cristo? Este hombre va a tener 3 rasgos. Leamos el versículo 26 y 27, por favor. 26 y 27 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ya le voy diciendo algo, permítame decirle algo porque esto también es clave para la historia. Es un camino que hasta el día de hoy existe al sur de Israel y que en aquellos tiempos lógicamente se hacía a paso, caminando o a lomo de animal, y era el camino que usualmente se tomaba para dirigirse hacia Egipto, que es África, o si no a un puerto para tomar un barco que también lo llevaba a Egipto a la persona. Y a África, ¿no? Entonces, por eso ese es el camino que Dios lo está llevando a Felipe para que vaya. Entonces el versículo 27 dice, entonces él, o sea Felipe, se levantó y fue, fíjese la obediencia de Felipe. Felipe no se puso a pelear como Jonás. Felipe no dijo, no quiero ir, si tú me mandas hacia el sur, yo me voy hacia el norte. No dijo eso, sino que el versículo 27 comienza mostrando la docilidad en el corazón de Felipe. Y eso es muy importante, hay que ser dóciles a la voluntad de Dios. Dice, entonces él, Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, era el tesorero, y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, ¿cuál es el primer rasgo que podemos ver aquí de este hombre que Dios quiere alcanzar? Número 1, es un eunuco de Etiopía. Eso es un eunuco de Etiopía. O sea, era un oficial, era un hombre que estaba al servicio de una reina en el país de Etiopía. Fíjense, hermano, estamos hablando de una larga distancia que este hombre había viajado para llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Luego, si seguimos avanzando, vamos a ver el segundo rasgo, versículo 27, por favor. Versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, ¿cuál es el segundo rasgo que vemos de este hombre que Dios quiere alcanzar? Que es un prosélito, es un prosélito. Ahora, usted dirá, ¿y qué es un prosélito? Bueno, un prosélito, hermanos míos, era un gentil, un extranjero que se había convertido a la religión judía. Ese era un prosélito. O sea, si era un varón, se circuncidaba y comenzaba a guardar los ritos de la religión judía. No era aceptado por los judíos en una forma al 100%, pero guardaba ciertos ritos de la religión judía, era un prosélito. Ahora, y como dice, observe usted lo que dice al final del versículo 27, este hombre, como era un prosélito, dice, al final del versículo 27, por favor, dice, había venido a Jerusalén para adorar. Claro, porque eso era lo que hacían los prosélitos. Los prosélitos, al igual que los judíos, una vez al año por lo menos tenían que viajar hasta Jerusalén para adorar a Dios. Y no solamente hay que entender la palabra adorar en el sentido de cantar o arrodillarse, sino que ellos juntaban durante todo un año, juntaban sus ofrendas y sus diezmos, y durante todo un año ellos lo que habían juntado lo iban llevando hasta el templo de Jerusalén para ponerlo ahí en la casa de Dios. Algo así como algunos de ustedes que aparecen de año en año, ¿no? Algo así, pero el problema es que no traen la ofrenda, pues tampoco, ¿no? Ese es el único problema. Aparecen de año en año y no traen la ofrenda que han estado evitando traer durante todo el año. Pero estos prosélitos sí lo hacían. Ellos llegaban al templo después de un año, porque venían de largas distancias, hermanos, y traían la ofrenda a la casa del Señor. Ahora, número 3, acá hay un tercer rasgo, versículo 28 leemos, el versículo 28 leemos, que también es clave, este tercer rasgo, dice, volvía sentado en su carro. Hay que entender la palabra carro, no en el sentido contemporáneo, por favor, porque hoy en día carro entendemos un automóvil que tiene automovimiento a causa de un motor, ¿verdad? Ese es un auto para nosotros, es un carro, para hay que entender carro, ¿no? Carro, léase un carromato, quizás con 2 o 4 ruedas tiradas por, no sé, 1, 2, 3 o 4 caballos que iban por el desierto. Ahora imagínense cómo era ese andar, ¿eh? Ruedas de madera, eran así de madera, hermanos, forradas de cuero, caminos que no eran como los actuales, sino llenos de huecos, de piedras. Bueno, quizás como los caminos peruanos, sí puede ser, ¿no? Las carreteras peruanas que tienen más hueco por todos lados, ya puede ser, ¿no? Pero imagínense esos viajes que se hacía, saltando por todos lados, para aquí, golpeándose, así. Eso me hace recordar como cuando actualmente estoy yendo a mi casa, que queda ya cruzando la Canta Callao, como están arreglando este lado de la Izaguirre, entonces, y le están colocando asfalto. Entonces el bus está tomando otra ruta por ahora y se está metiendo por una avenida donde todavía no está asfaltado, la avenida Los Alisos. Los que vienen por ahí saben muy bien cómo es por ahí ahora, ¿no? Cuando se cruza la Canta Callao. Y cuando uno va en el bus, hermano, uno está que salte en el bus, tienes que agarrarte porque todo el desayuno me lo remueve para todos lados, ¿no? Pero qué terrible. Hermano, imagínense esos viajes en esa época, algo así durante días. Y ahí estaba viajando este hombre. Eso es lo que dice el versículo 28. Dice que volvía sentado en su carro, y aquí viene este rasgo importante. Y estaba leyendo, en este caso leía al profeta Isaías. Entonces, tercer rasgo, el hombre que Dios quiere alcanzar es un lector de la palabra de Dios, un lector de la palabra de Dios, y eso es bueno. Leer la palabra de Dios es saludable, es bueno, todos debemos de leer la palabra de Dios siempre. No la entiendo, léala. En algún momento dado la va a entender, ¿verdad? La va a entender, léala. La única manera que la va a entender. Entonces, solamente para recapitular, ¿qué es lo que está pasando hasta este punto de la historia? Dios ha sacado a Felipe de una ciudad donde había cantidad de convertidos, un avivamiento, digámoslo así, una tremenda iglesia se estaba formando en ese lugar y se lo está llevando al desierto para hablarle a un solo hombre. Eso es lo que está ocurriendo aquí.
Ahora, si miramos nuestros apuntes, estamos diciendo que hasta este punto hay 3 lecciones que podemos aprender todos nosotros. ¿Cuáles son esas 3 lecciones? Lección número 1, la obra, y por favor observe que la palabra obra está con mayúscula. ¿Sabe por qué está con mayúscula? Porque nosotros los cristianos, cuando ponemos la palabra obra con mayúscula, nos referimos ¿a qué? ¿A qué nos referimos, hermanos? A la obra de Dios, ¿sí o no? A la iglesia, a eso nos referimos. Entonces dice ahí, la obra en Samaria continúa sin Felipe. La obra en Samaria continúa sin Felipe. Dios lo saca a Felipe de Samaria y como le digo, ¿no? Puede ser que Felipe haya pensado, pero Señor, si yo estoy haciendo la obra acá, y Señor, yo soy clave aquí. No, ningún hombre es clave. Todos nosotros somos necesarios en la obra, sí somos necesarios, pero no somos vitales, no somos claves, hermanos. Porque la obra de Dios puede continuar sin mí y sin ti, ¿verdad? Porque la obra ¿de quién es? De Dios, así es. La obra es de Dios. Yo recuerdo que hace años, muchos de ustedes ni recuerdan, no estaban acá tampoco, ¿eh? Como les comenté hace un rato, yo ya por la voluntad de Dios voy a cumplir 33 años acá. Entonces, tuve cierto inconveniente aquí en la iglesia con ciertas personas, y una de las cosas que me dijeron que se iban de la iglesia, me dijeron, y la obra de Dios se va a paralizar en este lugar y se va a venir abajo y tú te vas a tener que ir de acá, ya no vas a ser el pastor. ¿Y por qué le digo? Porque nos estamos llevando nuestros diezmos y ofrendas. Y como nos estamos llevando nuestros diezmos y ofrendas, ya no vamos a ofrendar en esta iglesia se va a paralizar. La obra no es de ustedes ni es mía, es la obra de Dios. Han pasado como 28 años desde que me dijeron eso y la obra de Dios sigue adelante, hermanos. Y no lo digo con orgullo, sino lo digo con la más tremenda humildad, porque la obra no depende de mí ni de ninguna persona, la obra depende de Dios, hermanos, así es. Y eso es lo que estamos viendo acá. Dios lo saca a Felipe de un lugar, se lo lleva al desierto y la obra en Samaria continúa adelante sin Felipe. Ahora, cuando Felipe sale, hermano, la obra en Samaria, en esa región, se establecieron iglesias en plural. ¿Cómo lo sabemos? Mire usted ahí al frente una hojita en el capítulo 9, versículo 31, mire usted, dice 9:31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Samaria, el lugar donde Felipe había estado. O sea, en el lugar donde Felipe había estado se habían establecido iglesias después de la salida de Felipe. Por eso le digo, no, la obra de Dios continuó en Samaria sin Felipe, queridos hermanos. Segunda lección que podemos aprender, por favor, aquí en lo que estamos viendo en el capítulo 8 de Hechos, es lo siguiente. Un alma es de gran valor. Un alma es de gran valor. ¿Qué dice usted? ¿Vale o no vale un alma? A ver, ¿usted qué invertiría más? ¿Por muchas almas o por un alma? Bueno, es difícil, ¿eh? Yo le debo decir, es difícil, ¿no? Todos tienen valor, pero en el caso que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? Dios lo saca a Felipe de un lugar donde está ganando muchas almas y lo lleva al desierto para ganar un alma. De eso uno podría decir, pero Señor, ¿no te parece que el costo de la inversión no es rentable? Solamente invertir en una persona nada más y dejar allá a 100, 2,000 personas. Y uno diría, pero Señor, ¿no es una buena inversión? No. Usted tiene que entender que un alma para Dios es de gran valor como muchas almas. Y eso es lo que Dios nos está enseñando acá. Por eso es que se lo lleva al desierto a Felipe. Hermanos, ¿es bueno predicar el evangelio a muchas personas? Sí. Pero también es bueno predicarle a una sola persona. Y nadie es más, escúchenme bien, nadie es más porque yo gané 100 personas para Cristo y yo gané un alma para Cristo. Hermano, no tiene nada que ver con la cantidad, tiene que ver con la fidelidad de hacer la obra de Dios
y que toda alma cuenta, toda alma es de gran valor para Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos en esta historia. Lección número 3, queridos hermanos, que podemos ir aprendiendo es que seamos, o sea, imitemos como Felipe. Seamos como Felipe. ¿Qué es lo que vemos en Felipe? En Felipe vemos obediencia, docilidad, listo para ganar almas para Cristo. Eso es lo que vemos en Felipe. Y eso es lo que tenemos que aprender de Felipe, todos nosotros. Estar listos para hacer la obra de Dios. A donde vayamos hay que hacer la obra de Dios. En todo lugar hay que hacer la obra de Dios. Eso es lo que vamos a estar mencionando dentro de un rato, que tenemos que ir avanzando porque el tiempo corre de una manera demasiado rápida, ¿ya? Ahora, hemos dicho que vamos a ver dos cambios, ¿verdad? El cambio número 1 es el auditorio de una ciudad al desierto a un solo hombre, letra B. El otro cambio es el mensaje. El mensaje. Hay un cambio en el mensaje. No es que el mensaje cambia, el mensaje sigue siendo el mismo, sino pero hay un cambio en la presentación, hay algo que va cambiando acá. Y mire que a partir de este suceso de Felipe y el eunuco en el desierto, hay algo que se va sintiendo, un cambio en el mensaje. ¿Qué ocurre? Leamos versículo 29 al 33, dice así. Y el Espíritu, observe otra vez, Espíritu con mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, porque en aquellos tiempos el Espíritu Santo hablaba a las personas en una manera audible o en sueños le está hablando el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, acércate al carro donde está el eunuco. Es lo que Dios le está diciendo a Felipe, porque el Espíritu Santo es Dios, por si acaso. ¿Eh? Si usted no lo sabía, ¿no? ¿Usted sabía o no que el Espíritu Santo es Dios? Sí lo sabe, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios, por si acaso. No, y se lo menciono, hermano, porque hoy en día hay grupos llamados evangélicos que se llaman a sí mismos unicitarios. Así se llaman, uni de uno, unicitarios, que dicen que no existe Trinidad. Sin embargo, nosotros vemos la enseñanza general de las Escrituras que sí hay Trinidad. Claro, si usted me va a decir, ¿y dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? La palabra no está, pero está la doctrina de la Trinidad, está la enseñanza de la Trinidad. Ahí está, ¿verdad? La palabra, la doctrina de la Trinidad. Así que si alguien le dice que Cristo no es Dios, es una tremenda mentira. Si alguien le dice que el Espíritu Santo no es Dios, es una tremenda mentira. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, ellos son tres personas, son Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. Y aquí vemos al Espíritu Santo que le está hablando a Felipe, versículo 29, le dice acércate y júntate a ese carro, versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y fíjense la pregunta que Felipe le hace, una pregunta clave, ¿eh? Una pregunta clave, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiende lo que lees? El hombre estaba leyendo. Ojo, ¿por qué? Permítame, claro que la pregunta que le voy a hacer no tiene sentido, ¿no? Pero dígame, ¿por qué cree usted que Felipe le oyó al hombre lo que estaba leyendo? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Bueno, mientras se animan a hablar, yo voy a tomar mi agüita, ¿ya? A ver, ¿cuál es la respuesta, hermano? ¿Por qué que Felipe le oyó al hombre que estaba leyendo? Porque el hombre estaba leyendo en voz alta. Ahora, usted, ¿y qué tiene que ver eso? Es que esa era la forma en que se leía siempre la palabra de Dios. Así se leía. Así se leía, hermanos míos. Por ejemplo, cuando en el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que anduvo en la palabra de Dios y camina, ahí cuando está la palabra, ahorita no recuerdo porque no tengo todo el texto en la cabeza exactamente, pero ahí hay una partecita donde dice, bienaventurado el varón que está como si hubiera tomado una presa, que la ha agarrado y está ahí feliz y está ahí. ¿Cómo se pone el esposo cuando está con una buena presa que usted le ha puesto en el plato? ¿Se pone feliz, sí o no?
contento, ¿verdad? Está el hombre mientras esté comiendo, está feliz. Y está ahí masticando rico. Algo así. Cuando uno tiene esa experiencia con la palabra, uno está ahí agarrando y está ahí dándole rico a la palabra. O sea, la forma habitual, la forma que siempre se leía la palabra de Dios antes, era en voz alta. Hoy en día nosotros hemos desarrollado la práctica de leer en silencio, callados, y andamos así, y todavía algunos se ponen el asunto en la oreja para escuchar la palabra, dice, ¿no? No, pero la forma era así. Por eso es que Felipe escuchó que estaba leyendo. Y es por eso que Felipe en el versículo 30 le hace la pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Porque Felipe oyó que estaba leyendo. Y entonces el versículo 31, este hombre, el eunuco, el moreno, porque era de África, recuerda, era un moreno, le dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Ok, mire de lo que él está diciendo, ¿ah? Alguien me tiene que enseñar la palabra. Si tú quieres que entienda lo que dice, alguien me tiene que enseñar la palabra. Hermanos, siempre necesitamos quien nos ministre la palabra, nos enseñe la palabra. Todos necesitamos, todos necesitamos. Y luego dice el versículo 31 que le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y luego viene, ¿qué era lo que este hombre estaba leyendo? Miren lo que estaba leyendo. Este hombre estaba leyendo, hermanos, el famoso pasaje de Isaías, que, bueno, siempre se dice el capítulo 53. Realmente comienza en el capítulo 52, versículo creo que 12 y 13 o 13 y 14, no recuerdo bien, pero ahí comienza este pasaje. Pero siempre se habla de Isaías, capítulo 53. Hermano, este hombre estaba leyendo el pasaje más difícil de entender del Antiguo Testamento. Este hombre estaba leyendo el pasaje, y escúchenme bien lo que le voy a decir, ¿ah? El pasaje que los judíos en sus lecturas habituales, los judíos hoy en día en sus lecturas habituales, cuando están leyendo, llegan a ese pasaje en Isaías, y es lo que ellos hacen, lo que yo siempre digo, el salto de garrocha. O sea, estamos leyendo, está Isaías, no lo queremos leer, así que nos pasamos al siguiente capítulo. No lo leen, hermano, no lo leen. Y si lo leen como a veces hacen algunas personas. ¿Cuál es la palabra que nosotros empleamos los peruanos cuando queremos decir que alguien lee y no entiende? Lo lee de paporreta, decimos, ¿no? Así decimos, ¿verdad? Está leyendo de paporreta. O sea, lo lee rápido. Siguiente. ¿Qué leíste? No sé, pero algo leí. De paporreta. O sea, así hacían o así hacen los judíos hoy en día, hermanos. Hermano, Isaías 53 es el capítulo más evitado por los judíos en su lectura y en su estudio. Usted me dirá, ¿y por qué, pastor? Porque cuando un judío lee Isaías 53, hermanos, no le queda otra alternativa que tener que decir que Isaías 53 se ha cumplido en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Y sabe usted lo que implica para un judío tener que admitir esa verdad absoluta? Tener que decir que el Mesías ya vino y tener que decir que Jesús es el Mesías prometido. Porque los judíos hoy en día niegan que Jesús es el Mesías. Los judíos hoy en día rechazan a Jesús de Nazaret. Los judíos hoy en día están esperando la venida del Mesías, hermanos. Entonces, este hombre estaba leyendo el pasaje más difícil de leer y estudiar en el Antiguo Testamento. Y ese pasaje, hermano, que hoy no lo vamos a leer, a estudiar el capítulo 53 por cuestiones de tiempo, pero solamente me remito, creo que no sé hace cuántos años fue, me parece que habrá sido hace 6, 7 años, no recuerdo bien. Hicimos un estudio dominical aquí durante creo un mes o más de Isaías 53. Así que en algún lugar de las enseñanzas de años anteriores de nuestra iglesia, ahí debe de estar, que hicimos aquí en Palmas Reales. Pero, ¿qué era lo que leía? Dice la palabra, de versículo 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia,
mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Una fracción, una pequeña parte de Isaías capítulo 53. Hermanos, ¿sabe lo que Dios está haciendo aquí en este momento? Dios en este momento lo está llevando a una situación a Felipe para que presente otra parte del mensaje apostólico. Y fíjese lo que estoy diciendo, no es que es un nuevo mensaje, sino presentar otra parte del mensaje apostólico. Es cuando se presenta a Cristo como el Cordero de Dios y se presenta a Cristo como el que ha muerto en la cruz derramando su sangre y se presenta a Cristo como el sustituto que todos necesitamos. O sea, digámoslo así en otras palabras, Dios está obligando a Felipe a hablar de Cristo Jesús de esa manera. ¿Por qué le digo que Dios lo está obligando a Felipe? Porque el hombre que está en el carro está leyendo un pasaje de Isaías. Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Él le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me enseña? ¿Qué es lo que estás leyendo? Isaías 53. Entonces comencemos a hablar de Isaías 53. O sea, no era que Felipe le iba a decir, ¿qué te parece si hablamos de Génesis 1, la creación? ¿O qué te parece si hablamos de Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto? No, no, yo estoy leyendo en este momento Isaías 53 y quiero que me lo expliques. ¿Y de qué habla Isaías 53? La muerte de Cristo en la cruz. Él es el Cordero de Dios que murió por todos nosotros. Derramó su sangre preciosa. O sea que Dios le está obligando a Felipe, le está llevando a una situación crítica, por decir. Hermano, porque hasta ese momento, ojo hermano con lo que le voy a decir, con lo que hemos estado estudiando, usted puede chequearlo. Hasta ese momento, todo el mensaje que se había dado era presentando a Israel para que puedan recibir el reino de Dios. A Jesús como el rey. Hasta ese momento todavía no se había hablado mucho que Él era el Cordero que había derramado su sangre. Recién aquí se comienza a hablar esto. Entonces en sus notas dice, Dios está cambiando el enfoque de la predicación. Hay un cambio en el enfoque. No hay un cambio en la predicación, no es que sea un nuevo mensaje, no es que se deseche el mensaje anterior y no llega algo nuevo, no es eso, sino que hay un cambio en el enfoque de la predicación. Y estamos diciendo, ¿no? Ahora se comienza a hablar de Cristo como el Cordero que ha muerto en la cruz. Entonces, si eso es lo que vamos a ver a continuación en la segunda parte del sermón, por favor, número 2, usted tiene ahí en sus notas, dice número 2, la predicación. Número 2, la predicación. Número 2, la predicación. Eso vamos a leer. Del versículo 34 hasta donde termine el capítulo 8. Del 34 al 40, la predicación. Y aquí vamos a ver ese cambio en el enfoque del sermón o de la enseñanza que Felipe comienza a desarrollar ahí en el desierto con el eunuco en ese momento, ¿ya? Y vamos a ver primeramente número 1 o letra A, como usted lo tiene en sus apuntes. A veces sus apuntes no son igual que lo que yo tengo, varía un poco. Dice, letra A, dice, el Evangelio y nuestro sustituto. El Evangelio y nuestro sustituto. Está por demás decirlo, pero ¿quién es nuestro sustituto, hermanos? ¿Quién es nuestro sustituto? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es nuestro sustituto. De Él estamos hablando. Versículo número 34 y 35, por favor. Versículo 34 y 35, dice así. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, fíjese este hombre entendía lo que estaba leyendo. Ya Felipe le estaba enseñando, estarían conversando. Y le dice, te ruego que me digas, dice versículo 34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? De sí mismo o de algún otro. Usted dirá, pero ¿qué tal pregunta? Usted dirá, hermano, y repito, usted dirá, pero ¿qué tal pregunta le hace este hombre a Felipe, no? ¿Cómo le va a preguntar si está hablando aquí que el que sufre, que el que muere, es el mismo profeta o es otra persona? Bueno, la pregunta que este hombre le estaba haciendo es una pregunta válida. Usted dirá, ¿y por qué es válida, pastor? Claro, nosotros hoy en día, nosotros los cristianos lo entendemos que es Jesucristo, correctamente. Pero todos aquellos que no tienen la luz de Cristo en su corazón, como los judíos, dicen
que el que sufre, porque capítulo 53 habla de una persona que sufre, y los judíos saben lo que dicen. El que está sufriendo ahí es la nación de Israel. Somos nosotros los judíos los que estamos sufriendo como ovejas. Somos nosotros los judíos los que estamos siendo maltratados. Somos nosotros los judíos los que hemos sido sepultados. Somos nosotros los judíos. Y ellos hasta el día de hoy dicen que Isaías 53 no habla del Mesías, sino habla del pueblo judío. Hermano, y este hombre por lo visto quizá le habían dicho eso. Este hombre por lo visto quizá le habían dicho eso. Le habían dicho quizás... Porque hermano, cuando uno iba antiguamente a comprar una porción de la palabra de Dios, no era como hoy en día que usted va a la librería y dice, deme una Biblia. Y usted sabe que en la librería cristiana le preguntan, ¿qué Biblia quieres? ¿Para hombre o para mujer? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hay para hombre y para mujer, ¿no? Por el color. Ya, ¿de qué versión quieres? ¿Moderna, literal? ¿Cuál quieres? ¿Y quieres con apuntes al pie de página o sin apuntes? ¿Quieres con letras grandes o letras pequeñas? ¿Quieres con filo dorado o sin filo dorado? ¿Quieres con índice o sin índice? ¿Quieres con dibujitos o sin dibujitos? ¿Quieres que tengas margen suficiente para que hagas apuntes? Usted dirá, pastor, usted está exagerando. No, hermano, así es. Así es. Cuando usted va a comprar una Biblia tiene que saber qué es lo que quiere, porque hermano, te dan una lista de características que tú al final les dicen, solamente quiero una Biblia nada más. Por favor. No me importa cómo sea. Y te dan una Biblia a la final de que tú ni siquiera querías comprar. ¿Te ocurre, hermanos? Bueno, hoy en día es así. Pero en esos tiempos, cuando uno iba a comprar la palabra de Dios, si uno tenía suficiente dinero, se podía comprar un solo rollo del Antiguo Testamento, de un libro. Por ejemplo, miren hermanos, por ejemplo, el libro de Isaías, y se los hablo porque hoy en día existen, era un rollo que tenía por lo menos 10 metros de largo. 10 metros de largo, hermanos. Solo el libro de Isaías. Lógicamente venía enrollado y uno tenía que ir leyendo, abriendo así, ¿no? Ahora, imagínense usted si alguien quería tener todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos rollos serían? Ahora, uno iba también, si no, y decía, por favor, me vende, vamos a decir, aunque en ese tiempo no se usaba los capítulos, decían, no, por favor, me vende el capítulo 1 y 2 de Isaías nada más, y le vendían, ¿no? Le vendían, este es el capítulo 1 y 2, cuesta tanto. Uno llevaba su rollito, pues iba leyendo, ¿no? Ahora, parece que este hombre compró una parte del libro de Isaías nada más. ¿Por qué? Porque tenía interés. Y como le dije hace un momento, había comprado el pasaje más difícil de todo el Antiguo Testamento para leer, queridos hermanos, para estudiar. Y lo había comprado, le aseguro, que en el idioma que solamente se vendía en Jerusalén, en hebreo. Y estaba leyéndolo en hebreo. Entonces, están ahí, hermanitos míos, y dice que le dijo la pregunta en el versículo 34, ¿no? Dime, Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque le habían dicho que ese pasaje hablaba de Israel, y no habla de Israel, habla del Mesías. Versículo número 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, y esa parte siempre me gusta a mí cuando dice abriendo su boca. Usted dirá, ¿y por qué que tiene que abrir la boca, pastor? Porque si usted recuerda lo que dice en el Sermón del Monte, ¿cómo comienza el Sermón del Monte? El Sermón del Monte dice que Jesús abriendo su boca les enseñaba diciendo, dice, abriendo su boca, abriendo. ¿Y sabe por qué digo abriendo? Porque yo siempre le enseño a mis estudiantes, le digo, ¿no? Usted cuando predique el Evangelio tiene que abrir la boca. Algunos no abren la boca, tienen miedo de abrir la boca y hablan entre dientes y no se dejan entender lo que dicen, ¿no? Tienen miedo de abrir la boca y están ahí calladitos de no sé decir nada, ¿no? Uno tiene que abrir la boca, así como el pastor Hidalgo cuando habla, ¿no? Abro la boca y todos me oyen, todos me escuchan. Por eso yo digo, cuando alguien me dice, pastor, no le escuché, digo, qué raro, ¿no? Que alguien me diga que no me escuchó. Pero bueno, entonces ahí dice que él abriendo su boca
Y comenzando desde esta escritura, o sea, de Isaías 53, ¿qué hizo Felipe? Le anunció. ¿Qué es lo que le anunció, hermanos míos? El Evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesús? No hay tiempo, pero anote la cita, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 18, donde se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, y luego dice, el justo por los injustos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Que Él padece por nuestros pecados, Él siendo justo por causa de nosotros los injustos. Él tomando nuestro lugar, siendo el sustituto. Como dice ahí, ¿no? Letra A, usted tiene su punto, dice, el Evangelio y nuestro sustituto. El justo por los injustos. Vamos avanzando, queridos hermanos, vamos avanzando, el tiempo me está ganando. Letra B, segundo punto de la predicación. Ahora vemos el etíope y su salvación. El etíope y su salvación. Ya, vamos a ver qué ocurre con este etíope ahora. Versículo número 36 al versículo número 39, por favor. Versículo número 36 al 39. Pero leemos versículos 36 y 37. Primerito empecemos por ahí, ¿ya? Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y versículo número 37 dijo, y Felipe le dijo, ¿no? Felipe le está respondiendo su pregunta, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, permítame ahí detenerme por un momento. Usted tiene sus apuntes donde dice, el eunuco quiere bautizarse en agua y Felipe le da el único requisito. ¿Cuál es el único requisito, hermanos? Solamente eso. ¿Qué le dijo Felipe? Léalo bien. A ver, ¿qué le dijo? No, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, ahí está. Si crees de todo corazón. Eso es lo que le dijo Felipe. Tienes que creer de todo corazón. No solamente creer, sino de todo corazón, queridos hermanos. Permítame recordar algo que estudiamos el domingo pasado y también anteriormente. Así rápidamente, ¿ya? Primero, este creer incluye el arrepentimiento. Creer incluye el arrepentimiento. ¿Por qué lo decimos? Porque en el mismo texto bíblico Felipe dice, si crees de todo corazón. Cuando uno cree en Cristo tiene que hacerlo con todo el corazón. Es decir, es entregar todo el corazón a Cristo. Y cuando uno le entrega todo el corazón a Cristo, uno no se reserva nada. Ese es como el matrimonio. A ver, permítame, todos los que son casados acá, todos los casados, ¿no? Ya, yo no soy casado, ¿no? Estuve casado una vez con una bella mujer. Ya no estoy casado ya. Algunos que no saben dicen que el pastor se ha divorciado. No. Nunca me hubiera divorciado. Lamentablemente el Señor se llevó a mi esposa al cielo, ¿no? Bueno, pero le digo, ¿no? Pero todos los que son casados saben muy bien que cuando uno se casa, uno le da todo el corazón al cónyuge, ¿verdad? O usted agarra y le dice, me caso, pero solo te doy el 80% de mi corazón. No, uno le dice, me caso contigo y te doy el 100% de mi corazón. Porque cuando uno ama a una persona, la ama con todo el corazón. ¿Sí o no, hermanos? Ustedes no dicen nada, por eso le pregunto, ¿sí o no? Parece que ustedes no aman. ¿Ustedes no tienen amor en su corazón, queridos hermanos? Hermano, ya se acerca en unos días, ¿qué cosa es? El día de la amistad, ¿sí o no? El día del amor, el día de la amistad. Ay, pastor, pues yo solo tengo enemigos. Ame a alguien, regale una florcita, ahí algo. Si no sabe qué regalar, aunque sea regale un poco de pasto, vaya al jardín en casa, regale. Lo que vale es la intención, ¿sí o no, hermanos? Así es, ¿no? Ahora, sobre todo las damas siempre están felices cuando se les hace un pequeño presente, ¿verdad? ¿Verdad, damas? Así es. Las damas siempre les gusta saber que son amadas, que le demuestren. A veces el hombre dice, no, ella ya sabe que yo la amo. Tienes que demostrarlo, querido hermano, querido amigo en Cristo. Demuéstralo, ¿verdad? Ahí,
Y entonces ya anda pensando, bueno, ya te estoy haciendo, ya empujando que lo demuestres, ¿no? Entonces, cuando uno ama es con todo el corazón. Cuando uno se entrega a Cristo, es de todo corazón. Como dice ahí, si cree de todo corazón, uno tiene que entregarse a Cristo Jesús de todas maneras. Ahora, seguimos avanzando. En sus apuntes, por favor. En segundo lugar, dice, el eunuco cree y Felipe, ¿qué hace Felipe con el eunuco? Lo bautiza. Hermano, y permítame decir que este bautismo fue por aspersión o por inmersión. ¿Aspersión o inmersión? Inmersión, ¿verdad? Inmersión. Todo verdadero bautismo tiene que ser por inmersión, meter a la persona totalmente en el agua. Así tiene que ser, ¿verdad? Y eso es lo que dice el versículo 38. Versículo 38 dice, y mandó parar el carro, o sea, el eunuco, porque él era el jefe, digamos, el dueño del carro. Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, ambos entraron al agua, porque o bien era un río, no sé, era una sequía, o como dicen en cierta parte de nuestro país, era una cocha, yo no sé qué cosa era, pero era un lugar donde había agua, ¿no? Entonces ellos entraron al agua, Felipe, y el único que hizo Felipe, y Felipe le bautizó. Lo metió al agua, estaba bautizado. Es de más decirlo, pero siempre es bueno mencionarlo, el bautismo en agua a nadie lo salva. El bautismo en agua a nadie lo hace hijo de Dios, a nadie lo convierte en hija de Dios o en hijo de Dios. El bautismo en agua es la obediencia que todo creyente tiene que tener a Jesucristo, porque Cristo lo mandó. Ahí comienza la obediencia, el bautismo en agua. Y eso es lo que este hombre hizo. Ahora usted dirá, ¿y cómo este hombre sabía que tenía que bautizarse? El texto bíblico no lo menciona, pero asumimos que habían pasado quizás algunos días que ellos estaban yendo en el carro conversando de la Biblia, de la palabra de Dios, y de alguna manera Felipe ya le había instruido en los asuntos más elementales de la fe cristiana, y es por eso que este hombre le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, ahorita lo hacemos. Yo creo, le dice. Entonces, pato al agua, de cabeza. Los dos al agua. Y Felipe lo bautizó a este moreno. Luego dice, si seguimos con el orden que usted tiene, por favor, número 3 en sus apuntes, dice, Dios hace algo especial. ¿Qué es lo especial que Dios hace? Arrebata a Felipe, se lo lleva a Felipe. Ojo, hermanos, y aquí la palabra arrebatar es la misma palabra que se utiliza en otra parte, Pablo va a usar cuando habla de que Cristo va a arrebatar a los creyentes a su presencia. Bueno, ese es otro tema. Pero el versículo número 39 dice, cuando subieron del agua el Espíritu, y otra vez se refiere al Espíritu Santo, dice el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y luego dice que este eunuco siguió gozoso su camino. Es porque ese es otro resultado de la palabra. Cuando la palabra llega al corazón de una persona, y la persona recibe la palabra con un corazón abierto, la palabra va a producir gozo, va a producir alegría, va a producir felicidad, va a producir, hermanos, algo que no entiendo qué es, pero me siento totalmente distinta. Y eso es lo que va a ocurrir ahí. Y este hombre siguió su camino, nunca más lo volvió a ver a Felipe, y este hombre dice la palabra que llegó feliz. Ahora, así chiquitito, permítame decirle, ¿qué ocurrió? Porque el texto bíblico no dice más qué ocurre con este moreno que se va hasta África, porque era un moreno, era un eunuco, un etíope. ¿Qué ocurre? La historia extrabíblica nos dice que cuando este hombre llegó a Etiopía, no se quedó callado, sino que le habló a todos los que pudo la palabra de Dios. Cantidad de personas se bautizaron, cantidad de personas se convirtieron, cantidad de personas, hermanos, comenzaron a reunirse, se hicieron iglesias, y todavía dice, porque por ahí menciona el nombre de la reina, al que él era el ministro de tesorería, él era el tesorero del reino. Y la historia dice que inclusive la reina del país se convirtió a Jesucristo, hermanos. Y cuando usted comienza a examinar un poquito la historia de Etiopía y de África, va a ver que en ese lugar, en Etiopía, se estableció un reino cristiano que duró muchos siglos, hermanos. Se dice inclusive, porque no soy honesto en decirle, yo no he leído toda la historia, pero se dice que hasta los años, mire cuándo, hasta los años 1960 y tantos,
que se dio un golpe de Estado. En Etiopía, los reyes que gobernaban Etiopía eran cristianos desde esa época. O sea, estamos hablando casi 2000 años. En Etiopía habían cristianos. ¿Y por qué causa habían cristianos? Miles de cristianos hasta el día de hoy existen, hermano. ¿Hay todavía? Porque este hombre fue ganado para Cristo. Felipe lo ganó para Cristo. Felipe le dio un discipulado intensivo. Este hombre regresó a Etiopía, parece que llevando solo una porción del libro de Isaías, y con eso él predicó el evangelio de Jesucristo. O sea, ¿podemos hacer la obra de Dios? Claro que sí podemos, y debemos de hacer todos nosotros la obra de Dios. Y eso nos lleva a lo último, por favor, lo último, el versículo número 40, que en sus notas dice, lo que aprendemos del versículo 40. ¿Y qué dice el versículo número 40? Dice así, versículo número 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, otra ciudad más hacia el norte. Felipe, hermanos, fue arrebatado por el Espíritu Santo, según se nos dice en el versículo 39. El Espíritu Santo lo tomó de este lugar y se lo llevó a otro lugar. Si usted me pregunta cómo, no tengo ahorita todos los detalles en mente. Hay cosas que a veces no entendemos plenamente en las Escrituras, pero Dios hizo eso. Lo tomó a Felipe que estaba acá y se lo llevó a otro lugar llamado Azoto. Y Felipe en Azoto comenzó a caminar hasta cierto lugar al norte, en el puerto llamado Cesarea. ¿Y qué hizo Felipe durante todo ese recorrido que hizo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea? Él dice el versículo 40, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Ciudades, léase como grupos humanos, grupo de personas. Entonces de esto aprendemos tres cosas. Anunciar el evangelio, número uno, debe ser parte normal de nuestro diario vivir. Debe ser parte normal de nuestro diario vivir. Así debe de ser el evangelio. Hermano, nosotros debemos denunciar el evangelio como algo normal en nuestro diario vivir. Bueno, no necesitamos, claro que sí hay que hacerlo, pero no necesitamos todavía programar un evento especialmente para predicar el evangelio. Como digo, sí hay que hacerlo. Pero, hermano, en nuestro diario vivir debemos de estar predicando el evangelio. Por ejemplo, cuando usted va al mercado, hable el evangelio. Cuando usted se está yendo de viaje a la sierra por alguna cosa, usted tiene familiares. Lamentablemente yo no tengo familia en provincia. Siempre me dicen, pastor, ¿por qué no se va a visitar a alguien a provincia? No tengo a nadie en provincia, hermano. Toda mi familia vive aquí en Lima. No tengo a nadie en provincia. Así que si alguien tiene una casa en provincia me avisa, ¿ya? Para venderla y me traigo el dinero, ¿ya? Entonces le digo, no, hermano, cuando usted va a la provincia por alguna razón, hable el evangelio de Jesucristo. Pero hermano, pero no se vaya a provincia porque ahora ya llegó la fiesta costumbrista, por si acaso. Algunos viajan porque ya llegó la fiesta de, ¿qué le digo? No, de la yunza. Y tengo que darle 80 vueltas a la yunza. Y este año me tocó ser mayordomo de la yunza. No vaya, por favor, ¿ya? No es así. El cristiano ya no tiene que andar metido en estas cosas, por si acaso, ¿ya? Entonces, predicar el evangelio debe ser parte normal de nuestro diario vivir. Número 2, anunciar el evangelio hay que hacerlo todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Un favor, hermano Javes, están ahí con la cocina con la puerta abierta. Por acá salga. Y todos se están metiendo para acá los olores. No sé si han prendido su extractor. Por favor, que lo prendan su extractor también. Sienten los olores, un hermano del aderezo, ¿no? Se siente la cebolla, el ajos. Sí, bueno, ciérrelo por un rato, sí, ¿qué se va a hacer? Sí. Entonces decía, anunciar el evangelio número 2, hay que hacerlo todos los días de nuestra vida. Hermano, todos los días hay que hablar de Jesucristo, todos los días. No solamente se trata del día domingo, todos los días. Todos los días. Número 3, anunciar el evangelio donde estemos, debemos predicar a Jesucristo, donde estemos. Ya hace un rato le decía, no, usted está viajando en el bus, hable de Cristo. Usted ha tomado un taxi, bueno, no lo distraiga mucho el taxista, si no se va a chocar, pues, ¿ya? Pero háblele de Cristo en el momento que pueda hablarle de Cristo, regálele un folleto, una literatura, háblele de Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Felipe, todos, ¿verdad? Es un tremendo ejemplo. Bueno, espero que usted se haya motivado a hablar de Jesucristo.
y que usted se motive a anunciar el Evangelio a toda persona. ¿Sí? Vamos a orar, por favor. Le invito a inclinar la cabeza, le invito a cerrar los ojos, le invito a que por un momento lleguemos a la presencia de Dios en oración. Vamos a orar, queridos hermanos, queridas hermanas, y así como estamos en este momento, le invito a que usted reflexione por un momentito usted reflexione. ¿Cuán importante es que hablemos de Cristo a otra persona? Es muy importante. No lo postergue. ¿Sabe por qué le digo no lo postergue? Porque usted ni yo sabemos. Primero, usted ni yo sabemos si usted o yo vamos a seguir en este mundo un día más. Segundo, ¿sabe por qué le tiene que hablar a una persona de Cristo? Porque usted no sabe si la otra persona usted la va a poder ver viva una vez más el día de mañana. Por eso hay que hablar de Cristo ya, de una vez. Como dice la palabra del Señor en Corintios, Pablo dice, hoy es día de salvación. Hoy. No mañana, no el otro domingo, hoy. Así que si usted aún no tiene a Cristo, le animo a que usted entregue su corazón a Cristo. Y si usted tiene un familiar o un conocido que todavía nunca le has hablado de Cristo, ¿por qué no proponerse que ahora, hoy día, le hablaré de Cristo Jesús? Hágalo. Padre, vamos a tu presencia en oración en este momento, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, porque tu palabra bien nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Señor, vemos en tu palabra ejemplos como el de Felipe, que lo único que hacen es motivarnos a servirte, a honrarte. Padre, queremos ser instrumentos como Felipe. Queremos hablarle a toda persona de Jesucristo. Úsanos para tu honra y gloria. Queremos dejar esta reunión, lo que falta, en tus manos, pidiendo que tú bendigas la alabanza, que tú bendigas el tiempo de ofrendar, bendigas al dador alegre, Señor. Pedimos que bendigas el culto que viene luego a las 10 de la mañana y que todo lo que estamos acá podamos salir siempre renovados con tu santa palabra. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos ustedes en esta mañana.